Entonces, ¿se acuerda lo de las alianzas que yo les decía que si los otros grupos no la tomaban tal cual como nosotros hicimos el desarrollo de los productos y los mercados, eso iba a incrementar los costos? Entonces, acá es donde uno se da cuenta que el otro grupo no hizo las alianzas, digamos, con los dos mercados y los dos productos nuevos, porque el costo está alto. Entonces, eso ayudó a que la empresa tuviera un sobregiro, que es este que aparece acá, porque digamos que no alcanzó la plata tanto de las ventas como de lo que tenía en caja ni el préstamo para solventar eso. Entonces, digamos que por eso yo les decía que la parte financiera se podía haber afectado por lo de las alianzas. ¿Listo? Otra forma en la que uno puede ver en dónde realizaron las alianzas es acá en análisis de mercado. Acá muestra la comparativa de los 4 grupos: el ROA, resultado del periodo, la cifra en ventas, seguridad financiera, la liquidez, número de trabajadores, maquinaria, la inversión que se realizó y la inversión en publicidad. De esos datos, ¿cuál es el más relevante de pronto? Claro, Digamos que tenemos que apuntarle a tal número para que no quede en rojo. pues digamos que eso es relativo, porque por ejemplo si miran acá la liquidez del grupo 3 es la más alta de todos, pero tuvo pérdida en el resultado del periodo y aparte tuvo un ROA negativo y las ventas fueron muy mínimas. ¿Y eso a qué se debe? A que no hicieron ninguna inversión. O sea, esos 800 millones que aparecen acá en la inversión puede ser que lo invirtieron en innovación y eficiencia, pero no hicieron ningún desarrollo de productos ni de mercado. Y eso se evidencia en esta tabla de acá abajo. Acá aparecen todos los productos y en todos los mercados que la empresa incursionó. Entonces, televisión, aire acondicionado, refri, aire inteligente en Colombia, televisión tanto Norteamérica, Europa, aire acondicionado Norteamérica, Europa y todo eso, porque la empresa ya abrió todo ese mercado. Entonces, acá aparecen los 4 grupos con el producto de televisión en el mercado colombiano. Pero si miramos, por ejemplo, televisión en Norteamérica, solo aparece el grupo de ustedes y el grupo 4, que fue con el que se hizo la alianza. Que ese grupo solo hizo alianza con el mercado norteamericano. ¿Por qué les digo eso? Porque si miramos acá, televisión en Europa, ya solo aparecen ustedes. Eso quiere decir que ese grupo no desarrolló el mercado europeo. Ahora vamos con los otros productos, con los nuevos. Refri GTV en Norteamérica, igual, solo aparecen ustedes. O sea que ese producto solo lo abrieron ustedes. Y el inteligente, lo mismo. Entonces digamos que los datos de acá arriba pues son importantes, pero pues no marca, digamos, como una buena tendencia. Como les decía, la liquidez del grupo 3 es la mejor de todas, pero pues no tienen un mercado amplio porque siguen solo con el mercado colombiano. Y pues yo le expliqué a Carolina, yo no sé si allá lo manejan como acá, que el profesor exige que sí o sí se tengan que abrir los otros 2 mercados y los otros 2 productos. Entonces digamos que sí, no, el profesor no dijo como que nada de eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que el profesor, yo creo que tiene como el proceso muy suelto, ¿no? entonces digamos que De hecho, yo ese día me di cuenta como, bueno, no sé si estoy equivocada, pero el profesor de hecho como que no conocía muy bien el simulador. No. ¿Pero ustedes vieron los comentarios que hizo? Sí, yo lo vi. entonces digamos que eso es como muy relativo, ¿sí me hago entender? Porque digamos que en estos momentos la empresa que más mercado tiene son ustedes y la liquidez se ve, digamos, más baja es por el sobregiro que tiene, pero ese sobregiro significa que, o sea, fue por la inversión que se realizó, que es la más alta de todo, pero es por eso. Entonces digamos que
ahí se puede compensar una cosa con la otra. No sé cómo sea el resultado de ellos, pero pues digamos que esa parte sí, El sí, equilibrio, no sé. Pablo, es la capacidad adquisitiva en lo que tienen de dinero, ¿cierto? La liquidez, ¿Cómo se puede interpretarse? no, la liquidez es que por cada peso de los activos, o sea, ¿cómo le explico? Por cada peso de activo corriente, es la, esa es la capacidad que tiene para responder ante los pasivos corrientes. O sea, era dentro del balance y les explico. Por ejemplo, en estos momentos ustedes tienen un pasivo corriente de 102 millones, 102, sí, 102.850 millones y solo tienen en activo corriente 28.800. ¿Qué es la liquidez? La liquidez significa que por cada peso que yo debo a corto plazo, que es lo corriente, yo tengo cierto, digamos, Juan Pablo, cantidad de perdón. dinero Lo que para pasa es que se me, responder. se me cayó. Lo que pasa es que se me cayó. ¿Será tan amable de volver a compartir pantalla que no me aparece tu pantalla? Ya, regálame un segundito, vuelvo sí, y le comparto. ¿Listo? ¿Me confirman? Ahora ahí está. Ahí ya apareció. Listo. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, la liquidez es que por cada peso de deuda, ¿cuánto yo tengo para soportar esa deuda? En estos momentos, pues, digamos que no se tiene una liquidez positiva, porque pues, no tiene ni siquiera un peso la empresa para responder a un peso. O sea, no tiene una liquidez de uno. Pero es por lo que yo les decía. La liquidez bajó por lo que la inversión fue muy alta. Aparte de eso, los sobregiros. Entonces, eso se afectó, pero eso se puede recuperar en esta simulación. Entonces, lo que yo les decía acá en el análisis de mercado es que estos datos pues son importantes, pero no marcan en sí como que cuál pueda ser la mejor empresa de todas, porque como les digo, si ustedes lo miran en la parte de cuál empresa tiene más mercado, van a ser ustedes, porque ya abrieron todos los productos en todos los mercados. El grupo 3 no abrió ningún mercado ni nada, entonces las ventas de ellos van a ser siempre muy bajas, porque solo van a tener el mercado colombiano. ¿Sí me hago entender? Entonces digamos que eso es relativo, pero pues digamos que ya depende del profesor también si les exija o no abrir todos los mercados o todos los productos o les deje de trabajar así libremente. Pues digamos que ahí sí no sé cómo los vayan a manejar allá. No, esa partecita está suelta todavía porque el profesor inclusive no nos ha explicado esa parte del proceso. Me imagino que la explicará ahorita en la próxima clase que es pasado mañana. Sí, me imagino que les mostrará esta tabla diciendo como, bueno, cuál fue la empresa con mejor resultado respecto al ROA, resultado del periodo y esas partes. Pues no sé cómo lo vaya a manejar él allá. ¿Listo? Entonces, digamos que el simulador siempre se arranca acá en la parte de estrategias y objetivos. Entonces acá es donde el grado de diversificación y el grado de internacionalización se sigue manejando alto y alto, porque pues digamos que se van a seguir manejando los productos en todos los mercados, ¿listo? Y el grado de integración vertical se puede dejar ahí medio bajo porque digamos que todavía se va a manejar una producción propia, digamos entre un rango del 25 al 50%. A medida que van avanzando las simulaciones, yo siempre tiendo a disminuir la producción propia porque las unidades en los objetivos, las cantidades. Entonces, digamos que por eso yo tiendo a disminuir la producción propia en cuanto a porcentaje, más no en cantidad. Las estrategias competitivas se mantienen igual, digamos que esas no se modifican. Y acá aparece los datos del periodo anterior en cuanto a la demanda
de los productos. Entonces, como les comentaba la vez pasada, ya esta simulación es más fácil plantearse los objetivos porque ya se tiene referencia de todos los productos en todos los mercados, cosa que en la simulación pasada no se tenía. Y acá muestran cuánto fue el objetivo de venta, cuánto fue lo que se distribuyó, lo que demandó el mercado como tal, lo que se vendió y lo que le devolvieron en unidades. Entonces, los objetivos en este periodo se plantean según la columna de la demanda. ¿Listo? Entonces, arranca televisión en Colombia. Demandaron 2.736, habían puesto de objetivo 1.500. Entonces, me dice, bueno, me mandaron 2.700, en ese periodo voy a hacer otra inversión. Voy a incrementar un poco la inversión en medios. Mi objetivo de venta es incrementar esa demanda. Entonces, vamos a plantear unos objetivos de 3.400. Lo que yo les digo. Entonces, digamos que se plantean según la demanda y también esperando un poco más el crecimiento, por lo que uno va a hacer una inversión también en medios y uno, digamos que esa inversión en medios va a ayudar a ampliar el mercado y por lo tanto la demanda. En Norteamérica demandaron 4.188, se habían mandado 4.800, devolvieron 612 unidades. Entonces demandaron 4.100. En este periodo vamos a dejar un margen de crecimiento siquiera a 6.000, que sería casi que un crecimiento del 50% respecto al periodo pasado. En los objetivos vamos a mandar 6.500. En Europa demandaron 51.386. Esta demanda tan alta se puede ver a una cosa, que como los otros grupos no abrieron ese mercado, digamos que hay menos empresas, entonces digamos que esa demanda por eso está tan grande. No sé si los otros grupos en esta simulación lo vayan a abrir, entonces digamos que hay que tener un poco de recelo ahí en esa cifra, pero si ellos lo llegan a abrir, ellos van a ser nuevos, mientras que ya nosotros tenemos una parte del mercado ya cobijado, entonces digamos que hay que aprovechar esa parte. Entonces, en Europa demandaron 51.000, vamos a mandar 50.000 en este periodo. Ahora el aire acondicionado. En Colombia demandaron 716, vamos a dejar los mismos 1.200, dejando ese margen de crecimiento en los objetivos. Para Norteamérica demandaron 2.300. ¿Qué hay que tener en cuenta en la parte de los aires acondicionados, tanto en Norteamérica como Europa, ya sea el normal o el inteligente? Es que en este periodo, si ustedes observan acá, la fecha arranca el 1 de mayo. La simulación son 4 meses, o sea, mayo, junio, julio y agosto. Si ustedes analizan en ese periodo de tiempo, lo que es Norteamérica y Europa, están saliendo de primavera y entra el verano. Por lo tanto, la demanda de los aires acondicionados tiende a crecer un poco más de lo normal. ¿Listo? Entonces, Norteamérica vamos a pasar de 2.300, que fue la demanda, vamos a incrementarlo a 8.000. Esperando que la demanda crezca casi un 300% y los objetivos un 100% más. En Europa demandaron 13.000, vamos a mandar 20.000. Por lo mismo, digamos, dejando el margen de crecimiento de demanda normal más el crecimiento por clima. El refri GTV en Colombia demandaron 1.390, se habían mandado 900. En este periodo vamos a mandar 2.000. Para Norteamérica demandaron 12.000, se habían mandado 4.500. Vamos a incrementarlo a 18.000 en este periodo. Y en Europa habían demandado 54.000, se habían mandado 6.000. Para este periodo vamos a mandar 50.000 también. Entonces, no sé si ustedes analizan acá, la mayor demanda de ustedes como empresa fue en el mercado europeo. Entonces, eso puede ser
a consecuencia de que había muy pocas empresas porque los otros grupos no entraron a ese mercado, ¿listo? Entonces digamos que ahí es donde se ve como la ventaja de haber desarrollado ese mercado desde el comienzo, porque digamos que ya en esta simulación ustedes ya tienen una ventaja respecto a los otros grupos si apenas ellos los van a abrir, y en la siguiente simulación van a tener mucha más ventaja. El aire acondicionado inteligente mandaron 2.300 en Colombia, vamos a enviar 3.000. En Norteamérica mandaron 5.900, vamos a enviar 12.000. Y en Europa mandaron 24.000, vamos a enviar 35.000. Y le damos guardar. Ahí ya quedaron establecidos los objetivos de venta en cuanto a unidades. Entonces, digamos que si les llegan a preguntar, decir que se tuvo en cuenta la demanda del periodo anterior, y pues digamos que los aires acondicionados también se tuvo en cuenta que en ese periodo de tiempo allá va a ser un clima muy caluroso, por lo tanto van a ver más demanda de aires acondicionados. El ROA lo vamos a incrementar a un 10% y vamos a dejar el 95% del crecimiento de cifra en ventas. Damos guardar. Listo. Ahora sigue la pestaña de investigación, de desarrollo e innovación. Nuevos productos y mercados, ya no hay nada que hacer, ya ahí todo se desarrolló, todo se investigó. Entonces digamos que esa pestaña como tal ya no se modifica. Vamos a innovación y eficiencia. Entonces, acá en mejoras acumuladas nos muestra para qué sirvió la inversión que se realizó el periodo anterior. Entonces, esta inversión sirvió para que el televisor fuera un 0.30% más innovador de lo normal. ¿Listo? Como les decía, cada pestaña se puede meter hasta 5.000 millones de inversión, pero pues digamos que no es conveniente porque la empresa tiene un sobregiro financiero y lo ideal es recuperarlo. Entonces digamos que tampoco se puede incrementar demasiado la inversión por ese tema. Entonces vamos a incrementarla un 100%, o sea, quedarían en 500. ¿No? Vamos a guardar. Y la eficiencia también la vamos a duplicar, o sea, quedarían en 600. Y le damos guardar. Esto teniendo en cuenta de que la parte financiera de la empresa está, digamos que, muy inestable por lo que tiene sobregiro. Entonces, digamos que por eso la inversión se hace así. Si ya estuviera, digamos, estable la parte financiera, se puede incrementar mucho más esa inversión y así mejorar mucho más lo que es la mejora acumulada. Ahora vamos con la orden de producción, que como le comentaba la vez pasada, es donde uno determina cuánta producción propia va a ser y cuánto va a subcontratar en cuanto a porcentaje. Entonces, acá nos muestra el stock que hay en el almacén. O sea, el producto que ya hay disponible para vender. Televisión, hay 612 unidades y aire acondicionado 2.583, que esas fueron las unidades que les devolvieron. Esas se observan acá en la fase de ensamblado. Entonces, para este periodo vamos a trabajar una producción propia del 25%. No sé si a ustedes les parezca bien o quieran trabajar más producción propia. ¿Podemos trabajarla así o pues ustedes me dirán? ¿Sí están de acuerdo que trabajemos el 25%? Hola Juan Pablo, ¿y eso en qué afectaría? Bueno, digamos que yo porque trato de no hacer tanta producción propia. Uno, porque digamos que
tocaría contratar mucho personal, si uno hace mucha producción propia, y tocaría también comprar maquinaria. Bueno, la maquinaria se puede comprar a crédito, digamos que no hay mucho problema, pero la contratación de personal sí tendría que ser, digamos, suficiente para soportar el número de horas requeridas. Por ejemplo, Eso sería que se como deje... un outsourcing, un tercerizado. Sí, digamos que por eso entre el 25 y 30% trabajar esta simulación de producción propia y el resto mandarlo a subcontratar para evitar, digamos, el costo de la contratación del personal. Digamos, por ejemplo, en estos momentos que se deje así, se va a hacer solo esta producción propia, que como pueden observar es muy bajita, pues se observan acá, el objetivo son 59.900 y solo se va a hacer 5.400, o sea, sería casi como un 10% de producción propia. Digamos, acá necesidad y También trabajamos con disponibilidad. el 25, ¿verdad? Sí, me parece que sí fue el 25 o el 30, no me acuerdo bien, estoy entre esa duda. Entonces, por ejemplo, acá está casi que un 10% y la desviación está casi que normal, ¿listo? Como pueden observar, digamos que no es que esté muy desfasada la parte positiva y eso. Yo creo que la capacidad se puede incrementar al 25% y se compra un poco de maquinaria, digamos que no tanto como si se hiciera el 50 o el 80% de producción propia. Se compra un poco de maquinaria, que eso ayuda a la parte de los activos y el ROA, y digamos que la contratación de personal también, digamos que tendría que ser no tanto, sino digamos que normal, ¿listo? Con un 25% de producción propia. No sé si a ustedes les parezca bien. Sí, está bien. Listo. Sí, Entonces, está bien. en estos productos que ya se tiene un stock en el almacén, entonces, ese porcentaje no se saca sobre el 59.900, que es el objetivo de ventas, sino que a ese objetivo de ventas se le resta lo que ya hay en almacén, que serían las 612, quedarían 59.288. A esa cantidad es la que se le aplica el porcentaje de producción propia, o sea, quedarían 14.800. Vamos a manejar digamos, el mismo porcentaje en las dos fases, tanto fabricación como en ensamblado. Lo mismo se hace con el aire, pues 29.200 menos lo que se tiene en el stock, quedarían 26.617 y a eso se le aplica el 25%, quedarían 6.650. Como les decía la vez pasada, lo importante es que acá en el excedente del producto quede en cero. Como no tiene stock en almacén, porcentaje sí se saca sobre el objetivo total de venta. Le damos guardar y ya quedó establecida la orden de producción. Acá abajo aparecen, digamos, los costos de la subcontratación en cada fase y el total. Ahora vamos a necesidad y disponibilidad para ver cómo nos quedó la desviación. Entonces acá podemos observar, esta es la desviación de maquinaria, la de recurso humano. Esta desviación la podemos disminuir aumentando un turno más
o comprando maquinaria. Yo siempre, digamos que nunca me ha gustado trabajar con 3 turnos porque digamos que eso es desgastar mucho la maquinaria. ¿Listo? Entonces vamos a comprar maquinaria nueva. En este momento la empresa tiene este número de máquinas con este rendimiento, o sea, el 92%. Si yo le llego a aumentar un turno más, este rendimiento se va a ver muy afectado porque las máquinas van a trabajar mucho más. Entonces, en la siguiente simulación este rendimiento va a estar en 80%, un ejemplo. Entonces, digamos que tampoco es beneficioso porque al disminuir el rendimiento es menos la cantidad de producto que saca, digamos, por cada hora la maquinaria. Entonces, digamos que por eso siempre me gusta manejarlo entre 1 o 2 turnos nada más, para no desgastar tanto la maquinaria. Entonces vamos a comprar en la fase de fabricación. Vamos a trabajar con el mismo proveedor que se trabajó la vez pasada, que fue este. Por las cualidades como calidad, el recargo para pagarlo a crédito, el consumo de agua, energía, que lo califica la parte de responsabilidad social, y la forma de pago, igual que la vez pasada, a crédito. Entonces le damos comprar. Y lo mismo se hace con la maquinaria de ensamblado. El mismo proveedor y la misma forma de pago. Le damos comprar. Y verificamos en necesidad y disponibilidad cómo nos quedó la desviación. Entonces, aún nos hace falta, digamos, maquinaria. Entonces volvemos a activo fijo. Cancelamos las compras. Y hacemos una nueva compra, ya aumentando las cantidades de maquinaria. Y volvemos a necesidad y disponibilidad para verificar. Como pueden observar acá, digamos que esta desviación ya quedó, digamos, más cercana a 0. Ahí podemos hacer dos cosas. Una, comprar una máquina más en cada una de las fases para disminuirla. O dos, disminuir un poco la producción propia en las fases teniendo en cuenta esta desviación, que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al comprar una máquina más ya nos vamos a pasar y ya va a quedar positivo. ¿Listo? Positivo muy alto. Entonces vamos a orden de producción. Entonces vamos a disminuir en la fase de fabricación. Acá vamos a disminuir 1000 unidades de producción propia y la aumentamos en subcontratación. Y vamos a hacer la misma operación en la fase de ensamblado. Le damos guardar. Y vamos a necesidad y disponibilidad para verificar. Como pueden observar, digamos que la desviación ya se acercó más a 0. Entonces volvemos a orden de producción. Vamos a disminuir 400 unidades. Le damos guardar y vamos a verificar nuevamente necesidad y disponibilidad cómo quedó la desviación. Entonces volvemos a necesidad de disponibilidad y ya la de fabricación ya quedó bien. La de ensamblado aún nos hace falta un poco, entonces volvemos a orden de producción.
vamos a modificar únicamente la fase de ensamblado. Entonces vamos a pasar 100 unidades. Y le damos guardar. Volvemos a verificar en necesidad y disponibilidad. Y nos quedó faltando un poquito. Entonces volvemos a orden de producción. Y vamos a pasar las 50 unidades. Y le damos guardar. Volvemos otra vez a verificar en necesidad y disponibilidad. Y ya quedó ahí equilibrada, digamos que positivo cercano a 0. ¿Por qué hice esa operación así? No sé si ustedes alcanzaron a observar la desviación de recurso humano, estaba antes en menos 120 y algo mil de horas. Al hacer ese movimiento para equilibrar la, digamos, la desviación de maquinaria, se disminuyó la desviación de recurso humano. Entonces vamos a tener que contratar un poco menos. Y esta es, digamos, esta desviación la hice disminuir porque, yo no sé si se acuerdan la vez pasada, les dije que antes de cuadrar la desviación de recurso humano, vamos acá a producto para el control de calidad. Entonces vamos a incrementar el control de calidad al 8% en todos los productos. La vamos a guardar. Al incrementar acá el control de calidad, automáticamente la desviación va a aumentar. Como pueden observar, pasó de 115 negativo a 121 negativo por eso. Entonces ahora sí la vamos a equilibrar y yendo a planta personal. Entonces, antes de realizar la contratación, vamos a capacitar personal. Acá al final me aparecen las categorías, la antigüedad en meses, número de personas que hay en la empresa con esa antigüedad y el costo de la capacitación. Vamos a capacitar los más antiguos, o sea, serían estos 8 de baja, estos 17 de media. Y vamos a capacitar una parte de los más recientes. ¿Por qué? Al realizar esa capacitación es, 1, van a mejorar el ambiente laboral y 2, me van a aumentar la disponibilidad de horas que tiene la empresa. ¿Por qué? Como les decía la vez pasada, el personal que está en baja y se capacita pasa automáticamente a media y aumenta el número de horas que trabaja. Y los de media pasan a alta y también aumenta el número de horas que trabaja. Entonces vamos a capacitar 20 acá y 10 acá. Listo. Entonces, para ver esa mejora, el número de horas que tiene la empresa, vamos a necesidad y disponibilidad. Y ahí constatamos lo que les decía. ¿Sí ve? Disminuyó en 6.000 horas solo con la capacitación de ese personal. ¿Por qué no se capacita más? Por el costo de la capacitación. Cada persona que capacite me vale esto. Este es el costo. Entonces, digamos que si yo los llego a capacitar a todos, es un costo muy alto, que a comparación de la contratación es supremamente económica. Entonces, digamos que por eso se capacita solo una parte, como para estimular la parte del buen ambiente laboral y eso, y se decide contratar personal nuevo para cubrir las horas necesarias. Entonces vamos a realizar una contratación. Le damos guardar. Una vez le damos guardar, volvemos a necesidad y disponibilidad para verificar cómo quedó la desviación
una vez realizada esa contratación, y aún nos hace falta. Entonces volvemos a planta personal. Vamos a contratar más en estos que son los más económicos. Damos guardar. Volvemos otra vez a necesidad y disponibilidad, verificar, y aún nos hace falta. Guardar, volvemos otra vez necesidad y disponibilidad, y nos hace falta ya un poquito nada más. Esta es la parte más complicada del simulador, porque digamos que uno tiene que estar muy pendiente de esa desviación y tiene que pasar de un lado a otro, listo, de una pestaña a otra, y tratando de que la desviación nunca quede negativa. Recuerden que esa desviación nunca debe quedar negativa. Le damos guardar, volvemos otra vez, necesidad de disponibilidad, y ya nos pasamos. Nos falta una persona más. Vamos a guardar, volvemos a verificar necesidad y disponibilidad, y ya quedó equilibrada. ¿Listo? Ahora vamos a comprar la materia prima. Acá me muestra las unidades necesarias para la orden de producción que debemos comprar. Entonces vamos acá a la pestaña materias primas, producto, entonces seleccionamos el producto e introducimos la cantidad, 59.288. Proveedor, se sigue trabajando el mismo del periodo anterior, por lo que ya les comenté el periodo pasado. La calidad, recargo, los recibos que genera, y aparte de eso, para seguir, digamos, para obtener el beneficio del 4%, pues vamos a seguir trabajando con él, y se paga a crédito. Le damos a comprar, y así con todos los productos. Pues, aire acondicionado, mismo proveedor, misma forma de pago, comprar. Listo. Ahí ya se pueden verificar la compra de los 4 productos, las cantidades, proveedor, la forma de pago y el precio. Volvemos a necesidad y disponibilidad como para reconfirmar de que se compró las cantidades necesarias. Pues vamos acá, verificamos que la desviación sea 0, que eso nos certifica de que efectivamente se compró la necesaria. Ahí sigue la pestaña planta personal. Entonces acá, la contratación ya estuvo. Lo de despedir personal nunca hay que hacerlo, porque si no le hacen huelga y daña el ambiente laboral. Y acá está la parte de los salarios. ¿Cuánto se le debe incrementar el salario a los trabajadores? Entonces, para poderle incrementar los salarios, hay que tener en cuenta acá en el inicio el cuadro de los datos macroeconómicos, el incremento del IPC. Lo máximo que se prevé que va a estar es en 0,95. Entonces siempre hay que incrementarlo por encima de ese máximo previsto, para que el personal
digamos que no vaya a hacer huelga ni vaya a tener un mal ambiente, porque si uno no lo incrementa, el salario a la persona ya no le va a alcanzar para lo mismo, porque todas las cosas que compre ya incrementaron un 0,95% su valor. Entonces por eso hay que incrementarle el salario y por eso es tan importante tener en cuenta ese incremento del IPC que se prevé para el periodo. Entonces, como mínimo tiene que ser un 1%. Yo siempre recomiendo un 2%, porque digamos que uno queda como muy a ras con el incremento que se prevé. Digamos que un 0,05% es muy a ras, entonces digamos que en un 2 ya ahí tiene un 1% de rango, lo que se supone que es bueno porque va a mantener un ambiente laboral sano y bueno. Entonces le damos guardar y ya estuvo la pestaña de planta personal. Ahora sigue la de los precios. Para los precios tenemos que ir a inicio primero para tener en cuenta dos cositas: la tasa de cambio del dólar y la tasa de cambio del euro. Me muestra el dato actual, el mínimo previsto para el periodo y el máximo previsto para el periodo. Para colocar los precios yo siempre trabajo con el mínimo previsto, que son estos dos. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, digamos que un producto se coloca con el mínimo previsto, que se supone que ahí no va a bajar más la tasa de cambio, sino que cualquier variación va a ser hacia arriba, significa que ante cualquier variación de la tasa de cambio el producto va a valer más al momento que se haga la conversión del dólar al peso colombiano. Caso contrario, que si se hace con el máximo previsto, que se supone que ahí no va a subir más, sino que cualquier variación va a ser hacia abajo, lo que significaría que el producto va a valer menos a la hora de hacer la conversión a la moneda local, y eso significaría pérdidas para la empresa. Entonces, por eso yo siempre trabajo con esta tasa, con el mínimo previsto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos dos valores a la hora de los precios. Vamos a los precios. Y como les decía la vez pasada, en este periodo ya aparece la tabla de referencia con todos los productos en todos los mercados, a cómo sale el costo de producción, comercialización y la parte financiera y general. Este costo financiero y general, digamos que quedó un poquito alto por el sobregiro que tuvo la empresa, pero a medida que va pasando, bueno, en la siguiente simulación, ya que se recupere el sobregiro y esa parte, tiende a disminuir. Entonces, digamos que siempre, a medida que van pasando las simulaciones, tienden a disminuir el costo total del producto y por lo tanto uno puede disminuir más los precios de venta, así logrando una mayor venta en unidades. Yo manejo rentabilidades para Colombia del 3% máximo, Norte del 6% y Europa del 10%. ¿Por qué esa rentabilidad es así? Por la sensibilidad al precio que tiene cada mercado. Como les mostré la vez pasada, el mercado colombiano es muy sensible al precio, el norteamericano es como mitad y mitad, y el europeo es poco sensible al precio, más sensible a la calidad. Aparte de eso, en el mercado colombiano, el consumidor final no va a ver el producto a este valor, sino que a ese valor le incrementan un 19%, que es el IVA que va a pagar el consumidor final. Entonces, digamos que por eso el mercado colombiano, la rentabilidad tiene que ser muy baja para lograr vender en el mercado, porque si uno coloca precios muy altos, no vende mucho y pues genera pérdidas para la empresa. Entonces vamos a hacer las operaciones teniendo en cuenta todo lo anterior que les mencioné. Entonces, para el mercado colombiano, el televisor sale 1.768.000 más el 3%, saldría en un precio de venta de 1.822.000. Para el mercado norteamericano, el costo 1.971.000 más el 6%, 2.089.000. Pero eso se divide por la tasa de cambio, que está en 2.709,
que haría $772. Para Europa se hace la misma operación, 1.952.583 más el 10%, que haría 2.147.000, y eso se divide en 2.655, que harían 809 euros. Y así se repite, digamos que la operación con cada producto en los diferentes mercados. Con las rentabilidades que les mencioné. Entonces, por ejemplo, el aire saldría a un precio de venta de 990.000, mercado colombiano. En Norteamérica, $432. Para Europa, $435. Vamos ahora con el refri GTB. Entonces, en Colombia, $2.610.000. Digamos que los precios también influyen a la hora de lograr los objetivos de venta. Como les decía, si uno coloca precios muy altos en el mercado, no lo va a vender todas las unidades que uno envía. Entonces, digamos que por eso tiene que ser uno muy coherente en esa parte para no irse a desfasar y que le devuelvan demasiado producto. ¿Listo? Hay que tener cuidado en esa parte. Ahora vamos a hacer lo mismo con el inteligente. Y cerramos con el inteligente en Europa. Le damos guardar y ya ahí quedaron establecidos los precios de venta para cada uno de los productos en cada uno de los mercados con la moneda local de cada uno de ellos. Colombia en pesos, Norteamérica en dólares y en Europa en euros. ¿Listo? Vamos con la distribución. La distribución la vamos a dejar tal cual como se manejó el periodo pasado. Entonces digamos que acá no se modifica nada. El producto, digamos que ya se modificó el control de calidad, y el servicio al cliente se va a dejar también tal cual como se venía manejando desde la vez pasada. Entonces digamos que acá ya no se sufre modificación. Y ahora vamos con la planificación de medios. Entonces, como yo les decía, la intención de la inversión en medios es la cobertura que tenga la empresa en el mercado, que eso lo muestra acá. Este índice de última cobertura significa que este valor porcentual del mercado como tal vio su producto en alguna publicidad de alguna forma. Entonces lo ideal es que este número siempre vaya acercándose a 100. ¿Por qué? Porque entre más cercano a 100 significa que mucha más gente va a ver su producto en alguna publicidad, en algún lado, en algún medio, y por consiguiente, entre más gente vea su producto en alguna publicidad y eso,
va a haber más gente que lo compre. Entonces, digamos que por eso es muy importante la parte de publicidad y va muy de la mano con la parte de precios y con la parte de los objetivos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces vamos a incrementar la inversión en los medios. Sí, dime. ¿Nos podrías decir la última partecita que hiciste? Pues a mí no me quedó muy claro y creo Listo. que era tampoco. Bueno, la inversión que uno hace en medios es con el fin de que el mercado conozca el producto de la empresa y así mismo lo compre. Entonces, esta última cobertura significa para qué sirvió la inversión que se ha realizado en periodos anteriores y digamos cómo va el acumulativo. Por ejemplo, televisión en Europa, 21,44%. Ese fue el resultado de la cobertura. Digamos, para eso sirvió la inversión que se realizó el periodo pasado, que fueron 880 millones distribuido en 220 en cada medio. ¿Eso qué significa? Que el 21,44% del mercado europeo total vio el televisor de la empresa en alguna publicidad, ya fuera en televisión, radio, prensa o internet, lo vio en algún lado lo vio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que este número vaya aumentando, acercándose a 100, porque entre mayor cobertura del mercado o mayor gente conozca o vea el producto, más gente lo va a comprar. Entonces, digamos que por eso uno va incrementando la inversión en medios para ir incrementando la cobertura en el mercado para que más gente conozca el producto y así mismo más gente lo compre. ¿Sí me hago entender? O sea que yo le tendría que subir a cada cosa siempre para llegar al 100%. Exacto, lo ideal es siempre irlo incrementando de un periodo a otro para que el índice de cobertura vaya acercándose a 100, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Digamos que se puede dejar esta misma inversión, pero entonces ya no va a suplir el mismo efecto que suplió la primera vez. Entonces digamos que, porque uno puede decir, bueno, esta misma inversión si la primera vez me sirvió para un 21,4, si yo la dejo así, en la siguiente periodo voy a tener un 42,8, pero no va a funcionar así. ¿Listo? Entonces digamos que por eso uno tiende a aumentar. Para subir en cada simulación. Dime. ¿Cuánto se recomienda subir en cada simulación? Digamos que teniendo en cuenta, por ejemplo, entre un 50, un 60, máximo un 70% respecto al periodo pasado. Entonces, por ejemplo, de los 8.000, incrementar un 6.000 en el total. Entonces, ¿eso cómo lo hace uno? Entonces, por ejemplo, en el mercado colombiano, como es más pequeño, se invierte menos. En el mercado europeo, como es el más grande, es el que más se debe invertir, que fue lo que se hizo el periodo pasado. Por ejemplo, si miras sacar televisión en Colombia, el total solo fueron 310. En Europa fueron 880 y en Norteamérica fueron 800. ¿Por qué? Porque el mercado norteamericano es un poco más pequeño que el europeo. Entonces digamos que por eso uno tiende a la mayor inversión realizarla en Europa, porque es un mercado mucho más grande. Vean que Gary, que si puedes aceptar a la reunión. Vale, Juan Pablo, sí, ya, pues, no sé, Diana. ¿Listo? Y ya me entiendes. Y entonces, esta inversión va muy de la mano con los objetivos que uno se plantea y los precios. Porque si uno se plantea objetivos altos y coloca buenos precios, pero si no invierte en publicidad,
digamos que tampoco es coherente porque le pueden devolver productos. Si uno se plantea ciertos objetivos, debe ir de la mano con la inversión en medios y con la parte de los precios, ser precios competitivos. Entonces vamos a incrementar, entonces vamos acá, incrementarlo. Digamos que ya se estableció para Colombia. ¿Por qué invierto un poquito más en estos dos productos? Lo que es el Refri GTB y el inteligente en Colombia. Porque son los productos más nuevos y digamos que el mercado no lo conoce todavía tan bien. Y eso se ve acá en la cobertura. A diferencia del televisor y el aire acondicionado que ya está casi que en 60, solo el 41,3 conocen esos dos productos. Entonces digamos que por eso hago un poco más alta la inversión en esos dos productos respecto a los otros. Ahora vamos con Europa. Incrementarlo. Es 30. Vamos a incrementarlo a 3. Norteamérica. Acá es lo mismo. Y este lo vamos a subir. Entonces ahí ya se realizó el incremento, como pueden observar fue casi un 50%, el periodo pasado fueron 8.000 algo, ahora están 12.500, pues fue un 50% que se incrementó la inversión. Le damos guardar. Como les decía al comienzo, esta inversión, digamos que a ustedes les va a ser mucho más favorable en este periodo. Por ejemplo, si llegan los otros grupos a incursionar, por ejemplo, en el mercado europeo, que ninguno lo hizo, y con los otros productos que los otros no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen esta cobertura del mercado ganada. Entonces los otros van a arrancar desde cero, mucho más difícil. Entonces digamos que por eso yo les decía la primera que era bueno abrir todo. ¿Listo? Ahí ya quedó incrementada la parte de inversión en medios. Vamos a mirar ahora la parte financiera. A pesar de que se tiene un sobregiro financiero, la empresa todavía puede solicitar un préstamo. O sea que tampoco es tan malo el sobregiro. Porque si fuera muy malo, no le darían capacidad de endeudamiento. ¿Se me hago entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La capacidad de endeudamiento en estos momentos es de 13.000. Y acá muestran los créditos que tiene pendiente. Como pueden observar el tipo de interés es del 5,080 y si miran acá el interés del 4,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar un nuevo crédito para pagar ese antiguo por la tasa de interés que está mucho más baja y así nos podemos ahorrar un interés. Entonces vamos a cancelar únicamente ese. Acá me muestra la cantidad que debo cancelar, que son 4.000. Entonces vamos a solicitar únicamente ese valor. Entonces vamos acá, lo vamos a sacar a 3 años al mismo tiempo que el otro. Le damos guardar.
y efectivamente entonces acá está el nuevo crédito, el que se paga y los dos que quedan antiguos también. Entonces, por si le llegan a preguntar que por qué hicieron ese movimiento, entonces ustedes pueden decir que es por el interés, que como se puede evidenciar, el pasado está en un 5,08 y el actual está en un 4,13. Entonces, digamos que para ahorrarse ese 0,9% de los intereses, decidieron cancelar el anterior con uno nuevo. ¿Listo? La parte de inversiones financieras no se toca, se deja tal cual como está. ¿Listo? Y vamos a ver la previsión contable, que como les decía la vez pasada, son datos guías, no son datos reales de cómo va a quedar la simulación, porque en estos momentos, para la previsión el simulador toma que se van a vender todas las unidades que se plantearon de objetivos al precio que se puso ahí en venta. Pero recuerden que, uno, pueden devolverle producto en los mercados, y dos, las tasas de cambio pueden variar tanto en Norteamérica como en Europa. Entonces los ingresos por venta pueden aumentar debido a esa variación de las tasas de cambio. Lo importante acá, como les decía la vez pasada, es que, por ejemplo, el sobregiro desaparece. Entonces digamos que eso es positivo, digamos que nos sirve de guía para decir, bueno, hicimos algo bien porque ya va a desaparecer el sobregiro. Acá en el estado de resultados se va a incrementar las ventas, digamos que no se venda el 100%, pero que sí se venda un 90%, incrementaría casi que 3 veces lo anterior. Digamos que se logre vender 400.000 millones de los 477 que muestra el simulador. Es bueno. Acá mostrarían las ganancias, digamos que es positivo, y el flujo efectivo igual, pero pues como les digo, son datos guía. Y ya, listo, ahí ya quedó el simulador listo para pantallazos y si le piden, y ya para la toma de decisión. No sé, ahora sí, dudas, preguntas, porque pues dijeron que me iban a hablar durante el ejercicio y no me hablaron casi. Melchor y Carolina, ¿se entendieron todo? Una parte, todo no. Pues sí, también pienso pues que está como muy complejo porque pues es un programa que no lo hemos manejado, pero pues igual, si nos deja la grabación, nosotros podemos otra vez verlo y entender como un poco mejor. Ahí de Pues yo pronto, Juan Pablo, no sé si me corregís, o sea, lo importante como de este simulador es primero tener en cuenta que la calidad de los productos debe ser óptima. Segundo, que nosotros es mejor tercerizar la realización de los productos para evitar de pronto generar lo de las prestaciones sociales o de pronto novedades por despidos, que las liquidaciones, las indemnizaciones, todo eso. Lo otro es que tenemos que aprovechar las tasas de intereses para los préstamos porque pues obvio si son bajas vamos a pagar menos interés y podemos terminar los préstamos en un tiempo más corto. Lo otro es que también tenemos que tener en cuenta los porcentajes que nos dan ahí para los aumentos salariales, ¿cierto? Bueno, pues digamos que sí, digamos que lo primero, digamos que lo de la calidad, pues como por ejemplo se escogió una estrategia competitiva para el mercado europeo de calidad, entonces digamos que uno debe ser coherente. Si uno pone que va a competir con calidad, entonces debe ser coherente y comprar maquinaria, materias primas, todo que le bote un producto de calidad. Por eso también se incrementa el control de calidad en el producto. Así toque contratar un poco más de personal porque digamos que el personal va a gastar más tiempo de lo normal porque va a ser un control de calidad. Entonces digamos que, como les decía la vez pasada, todo va de la mano de una pestaña a otra, porque si uno digamos, ninguna estrategia competitiva es calidad, uno lo puede manejar diferente.
pero como el simulador dice que Europa es muy sensible a la calidad, entonces digamos que por eso se determina esa estrategia y ya de ahí para adelante digamos que todo va ligado a la estrategia. Por eso en Colombia, que es por costos, digamos que la distribución se hace con el más económico sin importar la calidad, y lo mismo el servicio al cliente, que no se pone para evitar ese costo. La O parte de sea la que, tasa de interés, sí, pues digamos que es muy importante pues, estar como pendiente de eso y jugar con eso, porque pues obvio donde uno logre economizar algo, ahí es. Entonces digamos que esa parte. o sea que de No me pronto acuerdo ahí cuál la era respuesta, porque yo sé que el profesor nos va a preguntar que por qué contratamos tanta gente, entonces de pronto la respuesta es a que nosotros contratamos las personas correspondientes porque teníamos que hacer un control de calidad para poder garantizar los productos en Europa, ¿no? Bueno, respecto a lo de la producción, Como bueno, es todo que, por el tema de la producción, ¿no? bueno, entonces, ese era el otro punto que me preguntaba. Entonces, Sí, digamos porque eso va a ser una pregunta clave, va a decir, venga, ustedes que por ¿por qué qué. tercerizaron? Entonces, digamos que, bueno, tercerizamos uno porque con solo el 25% de la producción propia que se está realizando en estos momentos, ya se ha tenido que comprar cerca de entre 20 y algo a 30 máquinas, y aparte de eso, se ha tenido que contratar ya bastante personal. Entonces, que ustedes decidieron tercerizarlo para economizar el costo del personal, porque pues digamos que uno no sabe a futuro, digamos que si disminuye la producción y usted tiene mucho personal, le va a tocar despedir. Y eso también genera costos, mal ambiente laboral, huelga en la parte del personal. Entonces digamos Ajá. que por Y eso alta digamos rotación del se personal, ¿no? terceriza. Sí, por eso se terceriza. Porque también al tener más personal en la empresa, usted va a tener que capacitar más personal para generar un ambiente sano en la empresa, porque si usted no los capacita, ellos pueden generarle un ambiente laboral malo. Y pérdidas, Aparte de eso, exacto, entonces la capacitación de un personal siempre es costosa, entonces imagínese capacitar 200 personas, ¿cuánto le vale a la empresa? Entonces digamos que por eso se maneja como esa parte de tercerización. Y lo de las capacitaciones de los personales se capacitan a los más bajos para que suban a medios, para así cubrir las horas. Digamos que yo lo manejo como por antigüedad. Primero capacito los más antiguos, porque digamos que es como lo más lógico, ¿no? En una empresa capacitar y brindarle esa capacitación como a los más antiguos para que no se sientan como desechados de que llegó el nuevo y capacito primero el nuevo antes que los antiguos. Entonces digamos que eso me puede generar un ambiente laboral malo. Entonces digamos que por eso capacito primero los antiguos, y si ya digamos tengo más personal, digamos más nuevo, pues voy capacitando también un poco de los nuevos. ¿no? Pero Y siempre también trato de capacitar primero los antiguos. no, y si se capacita el personal antiguo, como son antiguos, son líderes. Entonces estos pueden ser los pioneros de las capacitaciones para el personal nuevo. Sí, y pues digamos que, como decía, entonces los de baja al capacitar pasan a media y así aumentan un poco más las horas. Y los de media pasan a alta y aumentan un poco más de horas. Entonces digamos que eso también ayuda a equilibrar lo de la desviación de recursos humanos. Y entonces la compra de maquinaria se debe a lo que vos estabas diciendo, que tenemos que garantizar la productividad y la, ¿qué? Sí, la productividad de los productos, pues. Sí, digamos que la compra de maquinaria, digamos, se realiza por dos cosas. Uno, para no tener que aumentar más turnos y desgastar mucho más la maquinaria, porque pues tampoco es conveniente, porque al desgastarla más, usted va a tener que reemplazarla más pronto. Entonces usted tiene que desecharla y comprar nueva para eso. Y lo otro es para lograr las horas necesarias para sacar adelante la producción propia que se estableció. Para eso es, para eso es que se hace la compra de maquinaria, tanto de Sí, porque fabricación como en va a el ser una traslado. pregunta clave también. Listo. Y ya, digamos que a la hora de comprar la maquinaria, pues sí se tiene en cuenta a qué proveedor
y entonces ahí sí se mira lo de la calidad que ofrece el proveedor. ¿Listo? Sí, la calidad, lo que los aranceles sean bajos o, no, o sean cero. Exacto. Entonces, lo que les mostraba acá en el activo fijo, lo de los proveedores. Entonces, digamos que cada proveedor maneja una calidad diferente, pero uno tiene que ser coherente con todo lo que ha manejado. Entonces, digamos que siempre se puede la de mayor calidad. Aparte de eso, ofrece un recargo bajo para pagarlo a crédito, que es como se está pagando. Pues yo creo que esas son las preguntas como más relevantes, lo de la maquinaria, lo del personal, lo de, lo de la tercerización o los outsourcing y las Sí. capacitaciones. Yo creo que pues esas son las preguntas que yo tenía ahí como con dudas. No sé ustedes, muchachos, si tienen otras o están de acuerdo conmigo que esas eran las más relevantes. Sí, esas son las más relevantes, las que él va a preguntar. Aunque le envió un correo diciendo, no me acuerdo, un mensaje. No sé si ustedes lo leyeron. Sí, yo lo leí, por eso dentro de las preguntas que hice estaban esas cuestiones que él hizo. Ajá. Sí, que los trabajadores, las máquinas, los incrementos de trabajadores, que porque habíamos hecho eso. Ujú. Sí, Pero entonces ahí tenemos la entonces, sí, que se incrementaron para poder lograr las horas necesarias que necesitaba la empresa para sacar adelante la producción propia. Esa es la respuesta. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo. Y si les dicen que por qué, entonces usted dice que porque al no hacerlo quedarían negativas las desviaciones y por consiguiente el simulador va a subcontratar a un sobrecosto y pues saldría mucho más caro, que eso es la realidad. Listo. Creo que no es nada más. ¿Listo? Entonces ahí ya el simulador está listo. ¿Tú haces Pues no el sé si resumen? lo de la vez pasada, los pantallazos. Sí, Sí, porfa. avisan, No sé si te queda. Sí, Ajá. sí, yo se los enviaría mañana, ¿vale? Y por favor, de pronto Dale. las observaciones. ¿Cómo? Y de pronto una síntesis de las observaciones, colocar sus observaciones y lo que acabamos de hablar de pronto ahí como para tenerlo más a simple vista. Por Ah, favor. pues digamos que yo pongo lo que les acabo de decir, yo lo pongo debajo de cada pantallazo, tal cual. Lo que, de por qué el personal, de por qué la maquinaria, Ah, bueno, sí, ya ahí entonces nosotros lo leemos, no hay problema. sí, Al igual con digamos las que infraestructuras está muy claro. yo pongo el pantallazo ahí y pongo, se contrató personal para poder suplir las horas, todo eso. Entonces digamos que eso. ¿Listo? No sé, otra pregunta. No, yo no tengo. Listo. Yo creo que eso es todo, Juan Pablo, muchas gracias. Ya ahorita entonces con Carolina acordamos lo del dinero. Listo. Listo, Muchas Juan. gracias. Ya te envío. Bueno, listo, tranquila. Muchas gracias. Que Chao. tengan una buena noche. Chao. Chao, Gracias. gracias. Igualmente. ¿Será que eso sí quedó grabado? Ahí parece que se está grabando.